Bien, estamos en un fichero nuevo en Python. Vamos a hablar en primer lugar de las variables. Las variables es lo primero que prácticamente se estudia a la hora de encarar un lenguaje de programación. Es decir, qué tipos de variables existen en el lenguaje, cuál es el tratamiento que tienen, cómo se pueden nombrar, etc. Una variable, como en cualquier lenguaje de programación, eso siempre es así, es una posición de memoria en la que guardamos un dato cualquiera que en principio puede variar, por eso se llama variable, a lo largo del programa, y que cuando el programa deja de ejecutarse, termina, pues el espacio que ocupaba se supone que debe liberarse. Bien, vamos a empezar hablando de los tipos de variables que tenemos. En primer lugar, pues tenemos el clásico número entero. Vamos a poner aquí número igual a 45, por ejemplo. Vamos a poner un espacio delante y detrás del igual. Todo esto es por mejorar la legibilidad del programa, ¿vale? Vamos a poner otro número. Bueno, este se va a llamar número 1, por ejemplo. Y ahora vamos a introducir un segundo número, que sería 50. Bueno, pues estos son números enteros que lógicamente se pueden pues sumar, restar, multiplicar y dividir. Este sería el primer tipo de variable, en este caso numérica. Podríamos incluir una variable real, flotante, que podría ser 45,5. ¿De acuerdo? Las dos primeras son enteras, la tercera es flotante. Vamos a poner otra flotante, sería por ejemplo 30.7. Y ahora vamos a introducir una cadena cualquiera, que vamos a llamar la cadena simplemente, y vamos a decir esto es un mensaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver bueno, pues que se pueden hacer cosas con ellas, por ejemplo, imprimir el número 1, decir en un momento dado que la suma es igual al número 1 más número 2. Vamos a imprimir esa suma. Bueno, de hecho podríamos juntar, digamos, todas las instrucciones de visualización o de impresión. Vamos a ejecutar este programita tan simple que se llama ejemplo variables. Lo vemos aquí abajo. A ver. Bueno, pues sencillamente primero hemos imprimido el número 45 en consola y luego hemos sumado, hemos hecho esa suma y lo hemos imprimido. Tenemos estas 5 variables, bueno, 6 si contamos suma, que es un número entero también. Y cosas que se pueden decir de los nombres de variables. Bueno, muy importante es el hecho de que nosotros siempre vamos a escribir siempre los nombres de las variables en minúscula, por convención, porque así se supone que es más fácil leer. Aunque de hecho nosotros podríamos incluir mayúsculas, incluso toda la variable en mayúsculas. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es lo siguiente. Si yo creo una variable que se llama así, bueno, hay que decir que esto funciona perfectamente, sin ningún problema. Pero esta variable número 1, en mayúsculas, es diferente, se distingue perfectamente de esta que es número 1 en minúsculas. En este lenguaje por lo menos es así. Si yo ahora imprimo esta variable que se llama número 1, me daré cuenta de que va a salir su resultado 60. 60. ¿Por qué? Pues porque esta variable número 1 es diferente a esta otra. Y si incluso yo hubiera hecho una cosa como esta, número 1 igual 70, y la quiero visualizar, bueno, pues vamos a ver que esta es otra variable. Es decir, vamos a poner esto aparte. Estas tres variables, aunque
suenen igual, por decirlo de alguna manera, son tres variables diferentes. Una en minúsculas totalmente, otra en mayúsculas totalmente y otra pues con la primera letra en mayúsculas. Hay que tener mucho cuidado porque si nos despistamos y en un momento dado utilizamos una minúscula y en otro lugar del programa hacemos referencia a esa variable, pero con una letra mayúscula en algún sitio, pues no es la misma variable. Y eso es una fuente de error. Son tres variables diferentes. Hay otra cosa que sorprende mucho, sobre todo si venimos de otros lenguajes de programación, y es que una variable puede ir tomando diferentes valores. Número 1. Bueno, esto que voy a hacer, lógicamente no tendría mucho sentido si fuésemos a utilizar cadenas, pero lo vamos a hacer igualmente. Vamos a suponer que ahora ya no vale 45, sino 30.7. Y ahora vamos a suponer, aunque esto ya digo que no tendría mucho sentido, pero vamos a comprobar, vamos a ver si funciona. Esto es una cadena. Por ejemplo, estamos asignando una cadena a una variable que en principio parece ser que debería ser un número. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que se ejecuta. Voy a ir poniendo algunos comentarios para no distraernos de nuestro objetivo actual, que es ver qué se ejecuta cuando yo pongo aquí que número 1 igual a esto es una cadena. Voy a quitar todo esto de aquí. Y finalmente pongo un comentario aquí. Y ahora vamos a imprimir esto. Perdón, a ejecutar el programa. Vale, ¿qué ha ocurrido? Que he intentado imprimir número 1, la variable número 1, y resulta que era una cadena. Claro, porque lo último que yo he hecho con número 1 es asignarle una cadena. Y como podemos ver, la variable número 1 primero toma un valor entero, numérico entero, después toma un valor flotante, o sea, un número real, y por último, y es lo que se queda, porque es lo último que hemos hecho, se queda con la asignación de una cadena de caracteres. Bueno, pues esto es lo que se ha imprimido. Bien. Si en un momento dado tenemos dudas de cuál es el tipo de una cadena, perdón, de una variable cualquiera, podemos utilizar la función type, a la cual le pasamos como parámetro o como argumento, digamos, la variable que nosotros queramos saber su tipo en un momento dado. La ejecutamos, nos dice que es de la clase string. Por cierto, ha puesto clase y no tipo, porque en Python absolutamente todo se convierte en un objeto. Es un lenguaje orientado a objetos hasta el punto de que cualquier cadena pues también es tratada como un objeto. Aunque a lo mejor podría parecer que esto no tiene mucho sentido averiguar el tipo de una variable, la verdad es que nos puede resultar bastante útil. Así que ya tenemos, bueno, pues tres tipos de posibles variables, o sea, tenemos numéricas enteras, numéricas reales o flotantes. Tenemos las cadenas. También en Python se pueden utilizar los números complejos, lo vamos a ver ahora. Pero antes vamos a suponer que hay una variable número 2 o número 3 o lo que sea. Y vamos a comprobar cuál es el tipo, por ejemplo, de la número 2, la variable que hemos llamado número 2. Pues vamos a ver. Es un float, evidentemente. Y si hubiéramos puesto aquí que esta es número 5, imprimimos pues sencillamente un entero. Ejecutamos y aquí tenemos str, que es string, float e int. Como hemos dicho hace un momento, tenemos otra posibilidad. Voy a ir borrando todo lo que no me vaya sirviendo. Bueno, de hecho todo esto. Bien. Vamos a suponer que tenemos un número complejo. Vamos a llamarle numcom 1
y vamos a decir que es 5 más 7j. Aquí utilizamos el j como la variable imaginaria, es decir, la parte imaginaria del número complejo. Nosotros podríamos crear otro número complejo que fuese, por ejemplo, 3 más 8j. Y ahora vamos a crear una variable que se llame numcom_res de resultado, que va a ser igual a numcom1 más numcom2. Y vamos a ver qué resultado nos da numcom_res, que será un número complejo. Y efectivamente está bien, ha sido 8 más 15j. La verdad es que Python, sin acudir a ninguna librería, ya de por sí tiene una implementación completa de los números complejos. Si en un momento dado yo quiero cerciorarme de que realmente estamos trabajando con números complejos, pues por ejemplo pongo numcom1 como le pregunto el tipo de esta variable y lo que voy a obtener pues es un complex, es decir, es un número complejo. Eso ya tendríamos con esto pues tres tipos diferentes de números que representan pues lo que en matemáticas llamamos el cuerpo de los números enteros, los números reales y los números complejos. En cuanto a números, luego también tenemos las cadenas, que son otro tipo de variables que son muy utilizadas. Y bueno, también como es lógico, en cualquier lenguaje de programación, o no tan lógico porque hay lenguajes que no lo tienen implementado así tal cual, pues también tenemos las variables tipo booleano o lógicas. Por ejemplo, vamos a llamar variable lógica igual a true, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver si realmente lo ha tenido en cuenta como una variable lógica. Vamos a ver. Y efectivamente nos dice que es una variable booleana. Puede valer true o false, como es lógico. Bien, vamos a hablar un poco de los operadores. Operadores pues aritméticos, lógicos, etc. Vamos a ir borrando cosillas. Bueno, pues evidentemente tenemos los operadores de suma, resta para números enteros, por ejemplo, multiplicación y división. Pero esta división no es la división entera. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, bueno, esto evidentemente me va a dar un fallo si lo dejo así. Voy a poner aquí un comentario. Voy a poner que aquí hay una variable que va a ser igual a número 5 dividido entre 2. Y voy a decir que me la imprima. Bueno, número 5 estamos observando que es un número entero, pero dividirlo entre 2, el resultado no va a ser un número entero. Vamos a ver qué ocurre, pues sencillamente, que he puesto print ahora. Bien, 22,5. Esto evidentemente no puede ser jamás en la vida un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la parte entera? Yo quiero hacer una división entera, es decir, quiero quitar los decimales. En división entera, pues utilizamos la doble barra, es decir, esto. Esto es una división entera. Y el resultado pues va a ser un número entero. Vamos, si queremos, podemos poner el tipo. Queremos averiguar el tipo de aquello que tenemos aquí. Es decir, clase entero. Si hubiéramos puesto, es decir, esto devuelve un entero. Una división entera devuelve un entero. Si hubiéramos puesto la barra normal, la división normal, pues el resultado es un flotante, es un número flotante, un número real. Es decir, esto es coherente.
Luego podríamos utilizar, bueno, el resto de operaciones son las de siempre, suma, resta, multiplicación. Y hay otra que podría ser, por ejemplo, que no es muy habitual, es el exponente, que aquí se escribe así, es decir, en otros lenguajes es así, ¿no? Es 2 al cubo, se expresa así, pero en Python no, en Python es doble asterisco, doble multiplicación. Vamos a ver, el resultado tiene que ser 8, evidentemente, 2 al cubo, y aquí está 8. Pues nos tenemos que acostumbrar a esta notación en Python. En algunos casos varía con respecto a otros lenguajes. No utilizamos el elevado, sino un doble asterisco. Vale, pues tenemos que saber que el doble asterisco es eso. Luego también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que a la hora de asignar, si yo quiero decir, por ejemplo, bueno, ahora que sabemos que var 2 vale 8, si yo quiero sumarle 1, lo que hacemos en cualquier lenguaje es hacer esto, ¿no? En lenguajes como C o PHP podríamos hacer esto. Bien, pues aquí no es así, aquí es esto. Var más igual 1. Esto significa var es igual a var más 1. Es decir, bueno, vamos a poner var 2. Si yo ahora de nuevo imprimo var 2, pues vamos a ver qué ocurre. Pues que nos dice 9, evidentemente. Lo que hemos hecho es sumar 1. Hemos sumado 1, pero podríamos haber sumado 10. Esto significa lo mismo que var 2 es igual a var 2 más 10. También es aplicable a cualquier otro operador. Por ejemplo, esto es lo mismo que decir var 2 es igual a var 2 por 2. O sea, lo estamos duplicando, o triplicando, o cuadriplicando, etc. O podríamos decir var 2 es lo mismo que var 2 elevado a la cuarta. Es decir, estamos elevando var 2 a la cuarta, lo que quiere decir que si var 2 vale un número, pues va a valer ese número, pero elevado a 4. ¿De acuerdo? Esto, que no nos despiste, esto significa que lo mismo que esto. Lo mismo que esto. Esto y esto es lo mismo. Que esto evidentemente tenemos que escribir mucho menos. O algo menos. Bien, y luego tenemos los operadores de lógicos, que son, bueno, parecidos a los que podamos encontrar en otros lenguajes. Bueno, básicamente para poder utilizarlo lo más probable es que tengamos que utilizar un condicional. Entonces, yo puedo decir if var 2 igual a 2. Este es el igual, que hay que distinguirlo muy claramente del igual de asignación. Es decir, si yo hago esto, por ejemplo, me va a dar error. En otros lenguajes ni siquiera me da error. Lo que hace es asignarle el 2 a var 2 y seguir con el resto de la condición. Bueno, pues aquí hay que poner igual. El distinto, pues es así, como en otros lenguajes. Y luego ya mayor igual o menor igual es exactamente igual. Y los operadores lógicos tipo AND, OR, NOT se escriben tal cual. Por ejemplo, el AND es esto. Yo podría decir aquí, yo qué sé, variable igual a 4, es decir, esto es una condición. Muy importante, bueno, ya lo veremos en su momento, es que esto no va entre paréntesis. La condición no va entre paréntesis. Cosa que sí ocurre pues en otros lenguajes, en otros muchos lenguajes como C, Java, PHP, etc. Y el AND lo hemos puesto como palabra, porque en otros lenguajes ya sabemos que el AND es esto. El OR en Python se escribe como palabra, el NOT como palabra,
Ya sabemos que el OR en otros lenguajes es así, o que el NOT es así, ¿de acuerdo? Pero aquí no es así. Aquí utilizamos para los operadores lógicos, siempre vamos a utilizar la palabra completa, pero en minúsculas. Bien, pues así hemos visto un pequeño repaso a lo que son las variables en Python y los operadores aritméticos, lógicos, bueno, para comparar o para asignar o para hacer alguna operación aritmética.